no se pudieron resolver y intentamos darle algo de paz y de descanso a los familiares de las víctimas, averiguando qué es lo que sucedió. Hay un caso que me gustaría proponerte para empezar. Es el caso de Emily Thompson, no sé si la recuerdas. Era una estudiante que desapareció el 15 de noviembre de 2021. Si quieres, siéntate y te pongo al día para que puedas seguir investigando. Siéntate, por favor. Como te decía, Emily era una estudiante modelo y desapareció un viernes por la noche sin dejar prácticamente rastro. Siempre hacía el mismo ritual, salía de clase, pasaba por Camden, pasaba por Burger King y pedía su menú favorito y luego se iba a casa a ver alguna serie. Ese era su plan de todos los viernes, hasta que el fatídico 15 de noviembre de 2001. Sí que es verdad que encontramos lo que podría ser la escena del crimen con un cuchillo, pero este no había sido utilizado y no tenía ningún signo de haber sido utilizado con ninguna persona, pero lo encontramos al lado de unos guantes y uno de ellos sí que tenía ADN de Emily. Por tanto, una de las teorías que se barajó era que quizás alguien intentó atracarla sin intención de matarla ni herirla, y quizás ella saliera corriendo y pues a lo mejor tropezó, pasó alguna cosa extraña. Este cuchillo nos llamó la atención, así que lo recogimos, pero como te digo, no tiene ninguna huella de Emily y tampoco de ninguno de los sospechosos. En la misma escena se encontró su menú, el que siempre pedía cada viernes, acompañado con la botella de agua. Sabemos que es de ella, ya que había huellas en la bolsa, y también era pan sin gluten y una botella de agua. Era el menú que pedía siempre cada viernes. Claramente algo pasó en ese lugar, pero como te digo, no se encontró sangre, no se encontró nada. Es como si de repente Emily se hubiera esfumado. Durante los primeros meses tuvimos 4 sospechosos que pintaban muy bien para haberla hecho desaparecer. Por un lado teníamos a Mark Jennings, su exnovio. Hacía 3-4 meses que lo habían dejado, pero según sus amigas habían seguido viéndose. Ella insistía en no tener una relación seria, pero por lo que cuentan, él quería recuperarla. En cualquier caso, no encontramos ninguna implicación en la desaparición. Lo que sí que es verdad es que tampoco tenía ninguna coartada. Por tanto, fue nuestro sospechoso, pero no tuvimos nada en contra de él. Por otro lado, tenemos a David Marshall. Trabajaba en Burger King en aquella época y según algunas fuentes y algunos compañeros de trabajo de Mark, parecía como si él quisiera algo más con ella. Y ya iba cada viernes y él intentaba ser siempre el que lo atendiera. Y él intentaba ser siempre el que la atendiera. Decían que a veces le hacía pequeños regalos o intentaban no cobrarle, a lo que Emily siempre se oponía. Él intentaba ser más amable de la cuenta, y lo raro es que justamente ese día, a partir de las 10 de la noche, ya no se le volvió a ver y supuestamente tenía que trabajar. Por tanto, una de las hipótesis que barajamos es que la siguiera. A día de hoy no ha dado ninguna explicación de por qué se ausentó de su puesto de trabajo unos minutos después de que Emily hiciera su comanda y saliera del restaurante. Es verdad que al no haber cuerpo es muy complicado presentar cargos con una persona. Tuvimos que dejarlo en libertad después de horas
Este es mi candidato favorito, Jake Williams. Era un amigo de la víctima, no tenían mucha relación en ese momento. En el momento de la desaparición, Jake ayudó muchísimo a la policía, se le veía realmente muy implicado y nos llamó la atención ya que por aquella época ellos ya no tenían el contacto que tenían antes. Si no me equivoco, habían sido compañeros de instituto y cada uno vivía en una punta de la ciudad. En el momento en el que desapareció, Jake quiso aportar de manera voluntaria algunas informaciones. Entre ellas dijo que se la había encontrado por casualidad aquella noche en el camino hacia Burger King, es decir, desde la universidad hasta la hamburguesería. Dijo que charlaron amistosamente y que habían pensado en seguirse viendo. Colaboró muchísimo con la policía, pero realmente es una persona que nos dio muy mala sensación desde el primer momento y además su discurso no era muy consistente y se contradecía a menudo. Por ello creemos que no se encontró con ella de manera casual y después de algunas investigaciones vimos que él había estado llamando los meses antes de su desaparición, cosa que él no nos contó, ya que nos dijo que hacía mucho tiempo que no se veían hasta aquel día que se encontraron por casualidad. Igualmente no tenía coartada, nos dijo que después de encontrarse a Emily fue a casa solo y nadie pudo verificar que eso fue así. Tampoco nos dijo qué hizo, ni fue capaz de decir si había visto algún programa de televisión, ni absolutamente nada. Y por último es el profesor de literatura de Emily, Liam Brown. Fue la última clase que tuvo aquel día como cada viernes y es un profesor que bueno, no tiene muy buena fama. Y por aquella época estaba casado, pero había muchísimos rumores de que le gustaban, rodearse de sus jóvenes alumnas y no es de extrañar que Emily fuera alguna de las que el profesor Brown quisiera conquistar. Verificamos su teléfono y había numerosas llamadas y mensajes, pero eran tan sutiles que era muy complicado saber si realmente las intenciones de Brown eran otras o eran cuestiones puramente académicas. Pero sí que es verdad que durante estos 20 años ha recibido algunas denuncias de acoso y algunas otras también de agresión a alguno de sus alumnos. Como ves, tenemos algunos candidatos que, quizás no estaría mal volver a interrogar y volver a repasar sobre todo sus historiales por si a lo mejor han estado envueltos en alguna cosa así también sospechosa, pero está claro que en su día nos dejamos algo, así que creo que no estaría de más volver a abrir la investigación para saber qué es lo que pasó con ella. Hemos hecho una imagen con inteligencia artificial para hacernos una idea del aspecto que tendría hoy en día en el caso hipotético de que siguiera aún con vida. Así que con toda esta información y con los dossiers que te he dejado encima de la mesa, me gustaría que reabrieras el caso. Cualquier cosa, estoy justamente en el despacho de al lado. Y si te parece, en una horita y media o así podríamos hacer un break para tomar un café y así me cuentas cómo llevas la